¿Qué tal amigos? Auditorio que nos escucha en los abogados de Acapulco. Bienvenidos a otra emisión de su viernes de ley. Un espacio que nos tomamos para compartir, convivir con amigos. Bueno, el día de hoy es un placer y un gusto presentar a un amigo y un amigo con el que compartimos espacio en varias materias, en varias cuestiones de la vida, que se encuentra aquí presente, el licenciado Joel Luis Ramírez. De verdad, amigo, bienvenido. En este programa, pues más que nada, en este espacio, pues nos tomamos un espacio como de convivencia los viernes, también para compartir ciertas cuestiones de la problemática que hay en Acapulco, ciertos temas que se manejan. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la impartición de la justicia durante el COVID, ¿no? Entonces, amigo, pues te Ah, cedo la palabra. sí, gracias una vez más. Agradezco, amigo Tomás, licenciado Tomás Gutiérrez, la oportunidad del espacio para platicar un poquito, reflexionar en torno a la situación que prevalece, lo que vivimos. Saludo con mucho gusto también a tu auditorio en este día viernes y aquí estamos con toda la disposición de poder aportar nuestras ideas, nuestras reflexiones en torno a el tema que vamos a tratar. Sí, amigo, mira, las personas, bueno, a mí últimamente, pues mucha gente se ha quejado de este tema de la impartición de la justicia, que durante el COVID, por ejemplo, sobre todo tú sabes que hay derechos como los menores, ¿no? O algunas personas incapaces, algunos adultos que, sobre todo el tema de pensiones, ¿no? Que, por ejemplo, se quejan de que no han visto justicia, sobre todo, y en este tema que no hay economía, no hay cómo hacer frente pues a algún delito incluso que se esté cometiendo y no hay, la verdad, creo que el personal las personas pues no se encuentran capacitadas, una porque no se esperaba ese tema y otra porque pues también el Estado, yo creo que, no sé qué consideras tú, pero tiene que como que garantizar más esta parte. Sí, sí, ciertamente. Hemos vivido una situación histórica, jamás en la vida nos había tocado una cuestión así, pero creo que efectivamente no ha sabido hacer frente el gobierno tocante específicamente a la situación de impartición de justicia. La mayoría de la gente que reclama o que tiene algún tipo de situación que requiere el acceso a la justicia, honestamente no tiene el respaldo, no se ve el Estado de Derecho. Todos tienen el temor primeramente de la propagación del virus y ante ello frenan, obstaculizan el acceso a la justicia. Ciertamente hay temas totalmente importantes y urgentes que se tienen que atender, pero atender como es debido, darle la importancia y darle el seguimiento que la ley prevé en torno a los procesos y francamente no sucede en la realidad. Un ejemplo claro es el tema de los menores. Hay casos urgentes donde uno de los progenitores se lleva al menor sin el consentimiento del otro y a pesar de que existe custodia compartida, no se puede recuperar esa parte que le corresponde a la custodia, simple y sencillamente, ¿por qué? Porque no hay términos procesales, porque no se puede emplazar a la otra persona, porque no se puede judicializar una carpeta de investigación por el impedimento que se hace para el goce de la custodia de la otra persona. No se puede hacer nada de eso porque todo está parado. Entonces, aquí honestamente hay un vicio, hay una gran laguna donde se quedan sin protección, se quedan sin acceso a la justicia las personas y eso genera, pues muchas veces puede generar o desencadenar en algún tipo de conducta totalmente irresponsable. Al no encontrar justicia por parte del Estado, podrían buscar hacer justicia por su propia mano. Eso es muy riesgoso y muy peligroso. Y entonces creo que es importante que podamos nosotros hacer la reflexión en ese sentido, de que estamos quedando muy cortos, de que no están siendo lo suficientemente inteligente
los órganos de impartición de justicia y han de manera definitiva cerrado, obstruido, obstaculizado la implementación de justicia. Con eso pues se vulnera el 17 Sí, sí, sí. constitucional. Sí, sí, sin duda, pero más que nada, digo, el tema que he visto es que no hay una guardia que se tenga especializada, ¿no? Para atender ciertos casos vulnerables, el capacitar realmente a una persona, o no sé, en el tribunal, pues también ellos se van con la queja de decir, es que yo también tengo miedo de infectarme durante el COVID. Pero bueno, pues así como los doctores, hay trabajos que al final de cuentas tienen que garantizarse y no dejar pues desprotegidos, sobre todo a los menores, porque al final de cuentas, imagínate a alguien que no tiene para comer y no le da su pensión, pues se ha visto, se van a terminar muriendo de hambre, amigo, ¿no? O sea, no, an- eh, Sí, no tanto por ciertamente. no tanto por el COVID, sería entonces una cuestión ya más humana, entonces, pues también digo, hacer un llamado al Estado, parte de los que nos pueden escuchar aquí, de que pues en sus guardias se garantice pues ciertos derechos. Pues digo, se entiende que en materia penal solamente están trabajando con detenidos, con incomunicados, pero hay cuestiones, yo creo que de esa materia que deben de atenderse, que no debe de dejarse sin ocuparse. Sí, sí, muy cierto. Por ejemplo, el tema que pones de la pensión alimenticia, al suspenderse los términos procesales, no se puede notificar a un demandado, por ejemplo, que no esté en nómina, que le requieran del pago para efectos de que se ponga al corriente con la pensión alimenticia. Están impedidos, no se puede. Entonces, pues es más viable que se mueran de hambre que se infecten de COVID, ¿no? Y ciertamente anteponen el riesgo, el miedo de contagiarse. Entonces yo creo que es muy cierto lo que opinas en el sentido de que, bueno, implementen algún tipo de mecanismo o de capacitación similar a lo que hacen los doctores. Los doctores también tienen miedo de infectarse, pero hacen frente, ¿no? Con las medidas, con instrumentos o equipo que les apoye. Entonces, en ese sentido también pudiera ser. De lo contrario, máxime que se sigue prolongando esto, ¿no? De lo contrario, caeríamos o tendríamos un caos social, y eso al final de cuentas, pues tampoco abona, ¿no? A un Estado de Derecho. No logro escucharte. Apareces que no tienes. A ver, Ya, ya, ya. ajá. Mira, acá también, por ejemplo, en las juntas de conciliación y arbitraje, se viene manejando el tema de que, por ejemplo, hay compañeros que ya no hay cómo hacer frente pues a esta pandemia porque ya se acabaron los recursos que tenían tal vez ahorrados y todo eso. Entonces, en la junta ya van casi, o sea, más de 2 meses que no se puede hacer un convenio, no se puede realizar un cobro. Entonces, tengo entendido, digo, que a partir del 15 de este junio, lo único que se va a reaperturar es para poder celebrar el convenio y todo eso. Pero entonces, pues también, por ejemplo, se dejó ahí de afectar, se dejó de atender esa parte, sobre todo de la más desprotegida, que son los trabajadores. Y en ciertas cuestiones, por ejemplo, mucha gente, hoy a mí me buscan y me están preguntando, y dice, oye, Eli, ¿pero qué vamos a hacer? O sea, ya pasaron los 2 meses que me corrieron y mi demanda no me la pueden recibir. O sea, por lo menos, digo, atender esa parte, de hacerse cargo, digo, de recibir por lo menos el escrito, y no sé si de manera virtual ellos pudiesen tomar alguna medida para efectos de que se le dé trámite a estas cuestiones. Y digo, tal vez no puedas hoy avanzar tanto con el juicio, pero por lo menos ya darle un acuerdo, ver que en cuanto se reactiven las labores, pues ya lo único que va a hacer sería nomás notificar y señalar y posiblemente poner la fecha de audiencia, ¿no? Lo más cerca posible. Pues yo creo que no, digo, sí ayudaría, pero no tanto si al trabajador solamente le das un acuerdo. Buscar un mecanismo de contactar al patrón, ¿sabes qué? Intentar conciliarlo, ¿no? Que es la primera etapa del juicio laboral. Entonces, de esa forma podrían apoyar al trabajador y también poder ir avanzando y desahogando la carga de trabajo que se pudiera generar una vez que reanuden. Entonces, Sí, al mira, final de cuentas, ajá, mira, ahí tocaste un tema, te interrumpo un poquito. Este, ahí
estamos en trance de una reforma del trabajo, por ejemplo, en esta materia del trabajo. Entonces, aquí ya en la nueva reforma se han implementado los mecanismos o los medios de solución a Alternos los de conflictos, solución. la mediación, pues lo que es la mediación. Entonces, Sí, hoy el Estado, por ejemplo, se va a cargar de demasiado trabajo. Entendemos que cómo están las cuestiones en la Junta de Trabajo. Entonces, se va a cargar de más trabajo. ¿Por qué no echar a andar este mecanismo de una vez? Resuelvo los problemas, a lo mejor me quito. Se ha visto que un le 70% de los ayudas al juicios. trabajador, porque si logras conciliar, pues le ingresa algo de dinero al trabajador y puede hacer frente a las necesidades, cubrir algunas cuestiones de su familia. Entonces, le ayudas también, que creo que al final de cuentas es la esencia, ¿no?, de la reforma laboral. Poder ir desahogando y poder también darle más justicia o justicia más pronta a los trabajadores. Sí, acabar con el rezago que se tiene en la Junta. Por eso te decía, o sea, puedes matar varios pájaros, como dicen aquel de un tiro ahí. O sea, echas a andar la reforma, resuelves muchos problemas y le dejas a la Junta el rezago que tiene a que lo resuelvan. Digo, porque digo, hay muchos compañeros en la Junta que trabajan ahí, son muy brillantes, pero el problema es que tienen demasiada carga de trabajo. También es inhumano esa parte ya, ¿no? Claro, claro. Pues sí, pues muchas cosas para reflexionar, amigo, muchos temas y ojalá y pudiéramos nosotros coadyuvar para que cambien, ¿no? Cambien ese tipo de costumbres en los ministerios públicos, en los juzgados, en la junta local y que puedan realmente ayudar a la gente, que puedan realmente solucionar los conflictos, resolver los problemas, que es su Sí, tarea. sí. Sí, efectivamente, digo, por eso también yo digo la importancia de repente de abrir ese tipo de espacios para también igual y hacer una posible crítica o una opinión, ¿no? En base a lo que uno cree, a lo que trabaja, digo, todo el tiempo. Digo, nosotros hay que aclarar que somos personas que estamos en activo, no litigando, porque muchas veces se tiene opiniones de personas externas que no están dentro de la realidad. Y nosotros hablamos porque estamos en la realidad, todos los días nos topamos con esto. Sí, Llevamos 3 meses. aparte de eso, o sea, la pandemia, digo, por mi caso, y yo creo que el tuyo, pues hemos estado compartiendo ahí ciertos asuntos, no nos hemos detenido por esas cuestiones, entonces hemos sido de los que hemos vivido en carne propia, yo creo, este tema de la impartición de la justicia, que y sobre todo ver que no puedes garantizar los derechos a tu cliente y por consiguiente muchas veces te termina viendo hasta como mal abogado y cree que tú no estás haciendo lo necesario para eso, ¿no? Muy cierto. Fíjate que otra cosa importante, por ejemplo, ahorita el gobierno lo ha notado y creo que solamente a medias han tomado medidas. El tema de la violencia, el estar encerrados en casa ha generado violencia también. Bueno, recordemos que en el 2012, cuando se reforma el divorcio, se hace un divorcio similar al express. Entonces, también podría permitir el Estado, permitir el gobierno darle solución, admitir la demanda, porque solamente admiten la demanda y la radican, y es todo. El Consejo de la Judicatura ha determinado que hasta ahí se quede, pero el problema continúa, ¿no? Por ejemplo, en una familia donde, derivado de la convivencia a diario, se dieron cuenta que ya no funciona el matrimonio, pues el Estado debe de permitirles, para efectos de que puedan ellos acceder a la justicia. ¿Cómo? Recibiendo su demanda, dictando medidas de separación y emplazándole a la otra parte para efectos de que pueda culminarse el divorcio. Y eso también sería un avance y una solución a los problemas reales que vive hoy en día, derivado de la pandemia del coronavirus, la sociedad, nuestra sociedad. Entonces, No, aquí sí. podría ser Sí, una sin forma. duda, digo, sí, por el estar confinado y todo eso, pues hace que a lo mejor, por ejemplo, ya están en convivencia con esas emociones y entonces hace que se explote de repente, ¿no? Cierta gente y sobre todo el estar en crisis, el estar todo eso, pues estar consumiendo ciertas comidas, incluso hasta chatarras, que lo único que hacen es debilitarte también y te hacen más Sí. vulnerable al virus, ¿eh? Y te digo, el gobierno lo sabe, el gobierno ha mandado un montón de anuncios en las calles diciendo la cuarentena no significa violencia, sabe que existe ese problema, entonces no le han dado la atención debida, solo dice llama, denuncia, habla por teléfono, te damos asesoría, bueno, pero también dale la solución, si ellos quieren el divorcio, pues que se dé el divorcio y lo más importante, que se dicten medidas para proteger a la víctima dentro del divorcio, porque la ley lo contempla.
Sí, sí, efectivamente, digo eso, y en esta materia penal también, por ejemplo, también, o sea, las medidas es un tema que hay que ocuparse sí o sí, fuera pandemia o no pandemia, ¿no? O sea, Es hay que correcto, ocuparse. es correcto, es correcto. Sí, así es. Pues muchas cosas, amigo. Pues sí, amigo, mira, la verdad yo creo que vamos a concluir, la verdad, pues agradezco el espacio de haberte permitido robarte unos minutos de compartir con nosotros, pues gracias de verdad y Pues espero el que, gusto de siempre y estamos a la orden siempre que nos pidan nuestra humilde opinión y nuestra reflexión. Ahí estamos, ya sabes que sí. espero que en otra ocasión nos acompañes con algún tema ya en específico más detallado, ¿no? Por supuesto Saludos, que sí. pues, saludos, amigo, Gracias. buen día, Hasta luego. dale.